¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión. Para abonados presentamos los títulos informativos para nuestra edición de Panorama Cardinal. Presidente de la República Luis Lacalle Pou brindó conferencia de prensa, la compartiremos. Intervención del canciller Bustillo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, compartiremos la información. Encuentro con el patriarca en Paysandú, en la meseta de Artigas, tendremos un informe. Temporada estival, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, indicó que Maldonado dará un paso adelante. Festival Nacional de Durazno, tendremos un informe de Javier Moreira desde el evento. Además, la fiesta de la Chacra 2022 en Canelones, compartiremos la información. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, destacando lo que fue la conferencia de prensa del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la jornada de este lunes. Buenos días para todos. Como ustedes bien saben, en este mismo lugar hemos conversado con la ciudadanía a través de los medios de prensa y hemos hablado de las cosas buenas y de las otras que muchas nos han tocado lamentablemente en estos años. Saben ustedes cuál es la forma de ser nuestra, que es dar la cara, porque entre otras cosas tenemos la tranquilidad de conciencia sobre nuestra actitud. Obviamente, si ustedes se sorprendieron de la noticia, imagínense quién habla cuando estos últimos 5 días estaba fuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida. Cuando llego al aeropuerto de Carrasco, a la base aérea, se me informa por esta propia persona, el jefe de la seguridad, de mi seguridad, de que estaba en la residencia presidencial el director de inteligencia, el señor Correa, esperándome. Allí concurrí, apenas llegué a la casa, a Suárez Chico, en un breve intercambio de palabras. Me dijo de qué se trataba el asunto. Convocamos a esta persona al escritorio donde estábamos reunidos y se lo detuvo. Desde ese momento a la fecha está incomunicado, con lo cual yo no tengo información oficial. Según me dicen ahora, estaría en Fiscalía. Como reflexión y obviamente, como siempre, dispuesto a contestar sus preguntas, la enorme tranquilidad personal y que puede tener el resto del país, del profesionalismo y de la independencia, tanto de la Fiscalía como de la Policía, que en la noche de ayer ingresan a la residencia presidencial a cumplir con una orden de detención, en este caso, de mi custodia personal. Insisto, tan sorprendidos como ustedes estoy yo, pero me parecía oportuno informarle a la opinión pública cuál es la situación, sin perjuicio de todo el tema de índole personal que se imaginarán que genera. Pero eso es lo que tengo para comunicarles y obviamente, como siempre, insisto, estoy abierto a sus requerimientos. Muchas gracias. Como siempre, les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas tardes, Emiliano Wickman de Radio Montecarlo, presidente. Primeramente, consultarle si va a continuar en el cargo esta persona, y usted dice estar sorprendido, pero se habla que está relacionado a distintos delitos desde el año 2003. ¿No tenía usted conocimiento de esto? Gracias. No tiene antecedentes penales. De hecho, ustedes, no sé si ustedes, tu propio medio, pero los medios lo publicaron en su momento, no tiene antecedentes penales. Y sobre lo que va a suceder, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo los elementos que tengo hasta este momento es que una orden de detención no se libra porque sí. Me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco. Veremos después de las próximas horas
cuál es el dictamen primario que hace la fiscal y obviamente que uno tomará las medidas en consecuencia, que como siempre además ustedes van a ser de los primeros en enterarse, seguramente por boca mía. Buenas tardes, Rafael Guardia, Canal 5. Presidente, quería saber si, viendo ahora la situación en retrospectiva, usted había notado en algún momento alguna situación anómala, extraña, algo que llamara la atención. ¿Este caso tiene algún tipo de contacto con algún otro donde estuvieran involucrados pasaportes falsificados, no sé, algún otro tipo de situación que le hubiera llamado la atención? Entiendo tu pregunta, te podrás imaginar que si mi respuesta fuera positiva, estaría encubriendo. Y con todo respeto, entendiendo tu pregunta, a esta altura creo que nos conocemos y saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos. Presidente... Perdón, y te quiero aclarar una cosa más para hacer la historia. Yo lo conocí a Alejandro en el año 99 en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014 y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que puedo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. No, si sigue estando el camino, no. Eso mismo iba mi pregunta, ¿cómo le va? Nicolás González, BTV Noticias. Era, ¿cómo es el vínculo de contratar precisamente al custodio personal del presidente de la República? En este caso del presidente de la República, pero anterior al posible presidente, el candidato a la presidencia de la República, en las veces anteriores en las cuales usted también ya tuvo contacto con esta persona. O sea, hay una especie de currículum que le llega a usted lo analiza, qué tipo de contactos son, quién toma esa decisión, la toma usted, la toma alguna otra persona, algún secretario suyo, ¿cómo es para tomar esa decisión de que sea ese el indicado? Bien, el responsable último soy yo siempre. Quién interviene, quién deja de intervenir, no importa porque el responsable soy yo. Lo conocí en la campaña del 99, creo que le manejaba a Sergio Abreu, trabajó en la campaña de la calle en el 2004, en el 2009, y había un equipo conformado que trabajó con nosotros en el 2014. ¿Cuál fue el proceso? No sé si eso contesta o no la pregunta. La responsabilidad es mía, siempre. ¿En ningún momento había visto ninguna? No, de nuevo, Nicolás, de nuevo, me conocen. Saben que no, si hubiera tenido un indicio, no le entrego, insisto, lo más preciado que tengo, que es mi familia. Aunque tampoco estaría prejuzgando, porque en este momento está en el fiscal y no sabemos lo que pasó, ¿no? Pero me pareció oportuno hablar con ustedes de este tema. Presidente, Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Usted decía que cuando llega del viaje le notifican de esta situación, va a Suárez, mantiene una reunión. ¿Qué es lo que se puede saber de lo que le informan de por qué se procede la detención, más allá de la reserva de la investigación? Que tenía la orden de un fiscal, de una señora fiscal, de conducirlo, incomunicarlo y conducirlo. Ni yo pregunté, porque no debo, ni el director de inteligencia me lo iba a decir, porque justamente su independencia es cumplir con el mandato que él tenía. Y la verdad que, de nuevo, la tranquilidad enorme para todos los uruguayos de la independencia de tanto de la Fiscalía como de la policía, cómo actuaron. Presidente, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Usted decía que no, todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario y no quiere adelantarse y prejuzgar, pero hay una relación de conocimiento hace muchos años, usted también lo estaba describiendo. Desde el punto de vista personal de la confianza, ¿cómo siente esta situación? ¿Cómo la está viviendo? Porque obviamente toca a alguien muy cercano. Y mal. ¿Qué te parece? Mal. ¿Usted no quiere tomar ninguna decisión hasta no tener un... No, obvio. A ver, una cosa es lo que yo les comento ahora a ustedes y otra cosa es una procesión interna, personal y profesional. Pero si en este momento hay un ciudadano que está sometido ante la justicia, ¿qué voy a hacer? ¿Prejuzgar? Sin perjuicio de eso, mi estado de ánimo obviamente que no es el mejor. Obviamente.
El presidente responde las dos últimas consultas. Presidente, buenas tardes. Joaquín Silva, del País. ¿Esto amerita, presidente, una revisión profunda de los antecedentes en el resto del equipo de seguridad o de otros organismos del Estado? ¿Le surge esa inquietud? No. No, porque yo la norma siempre creo que es la buena intención y la buena conducta. La excepción es la mala intención y la mala conducta, si es que se prueba en este caso, que insisto, lo único que tenemos son los indicios de un pedido de una fiscal. Buenas tardes, Juan Pablo da Costa. Y te agrego, uno siempre está sujeto a equivocaciones. Lo que hay que reducir es el margen de error para equivocarse lo menos posible. En este caso no afecta a la población, me afecta a mí y a mi familia. Buenas tardes, Juan Pablo da Costa, Canal 4. Presidente, ¿en algún momento pudo verse vulnerable su seguridad propia en alguna situación? Jamás. ¿Se dio algo de eso? Jamás. Profesionalmente intachable. O sea, en lo que hace al cuidado mío y de mi familia, jamás. Jamás. Hasta un celo en exceso. Bueno, más información en Panorama Cardinal. El canciller Francisco Bustillo intervino en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Compartimos el informe. Señor presidente, señor secretario general, distinguidos miembros de la Asamblea General. Hace exactamente 2 años, al conmemorarse el 75 aniversario de las Naciones Unidas, transitamos el primer año de la pandemia. Fue un año lleno de incertidumbres y de temores, debido a la irrupción inesperada de un virus que aún hoy sigue dejando una secuela histórica en pérdida de vidas humanas y graves consecuencias para la salud de nuestras poblaciones y daños para nuestras economías. Desde entonces la situación internacional no solo no ha mejorado, sino que han aparecido nuevas fuentes de tensión que han dificultado avanzar en la recuperación económica y hacer frente a los importantes costos sociales originados por la pandemia. La invasión militar de Ucrania por parte de la Federación de Rusia es injustificable. Nuestro país lo ha condenado en los términos más firmes como una clara violación de los principios sobre los cuales hemos construido esta organización y que deben ser respetados por todos sus miembros. Es imperioso que la Federación de Rusia cese las hostilidades y se retire a la mayor brevedad del territorio ucraniano. Las partes en este conflicto deben esforzarse por volver a la mesa de negociaciones para resolver sus diferencias pacíficamente, tal como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas. Entre tanto, los efectos negativos del conflicto armado se hacen sentir sobre múltiples aspectos de la realidad internacional y pesan cada vez más sobre la vida cotidiana de millones de personas. El impacto sobre el comercio internacional alimenta las tendencias recesivas de muchos países. El déficit de productos agrícolas afecta seriamente a los países importadores de menor desarrollo y la falta de acceso a los mercados mundiales genera inseguridad alimentaria en varias regiones del mundo. Otros estados experimentan desabastecimiento de energía o encarecimiento de los precios de estos suministros. Con ello, se afectan las condiciones de vida de millones de personas, pero también esta situación ha creado una nueva amenaza para el medio ambiente. Aunque sus resultados no colmaron todas las expectativas generadas en la COP26 Glasgow, celebrada en noviembre de 2021, se alcanzaron algunos resultados auspiciosos. Además, quedó claro que los países no han renunciado al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Las discusiones en la COP de Glasgow tendrán nuevas instancias de debate en un futuro próximo. Esperamos que los altos niveles de ambición sean respetados por todos los países y que se cumpla con la promesa de movilizar los recursos financieros para apoyar las medidas de adaptación y mitigación contra el cambio climático. De otro modo, la comunidad internacional habrá perdido otra oportunidad, quizás la última, para enfrentar una de sus mayores amenazas. En caso de frustrarse este esfuerzo, las generaciones futuras tendrán el legítimo derecho de decir que nosotros, quienes hemos gobernado en este siglo, no hemos estado a la altura de nuestras responsabilidades políticas. En este sentido, quiero renovar el apoyo de Uruguay al Acuerdo de París y nuestro firme compromiso con sus objetivos y sus metas concretas. Ese es el camino común que hemos definido y es necesario un mayor empeño para llevarlo a cabo. En este contexto y ante desafíos tan importantes, el multilateralismo no es una palabra hueca o carente de significación.
Es esencial para ello el fortalecimiento del sistema multilateral del que todos somos parte y que constituye un activo en común. Es necesario reforzar y mejorar los mecanismos de alcance global y regional para dotarlos de mayor eficacia y alcance preventivo. La comunidad internacional enfrenta hoy 3 retos de gran magnitud: la paz y la seguridad internacional, el medio ambiente y la salud mundial. El sistema multilateral es esencial para abordar estos desafíos, no solo como principio inspirador, sino también como una herramienta clave para que nuestros esfuerzos resulten eficaces. En este sentido, quiero ratificar una vez más nuestro compromiso con el multilateralismo. Señor Presidente, a pesar de la coyuntura adversa, este año 2022 debería significar también un hito para la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya estamos transcurriendo la década de acción y es imprescindible pasar de la retórica a la concreción de las metas. Conforme con estos propósitos, Uruguay presentó el 5º Informe Nacional Voluntario que rinde cuenta sobre los logros y metas alcanzados durante el 2021 por Uruguay. Estos informes constituyen una clara reafirmación del compromiso de mi país con la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uruguay no escatima esfuerzos en la tarea de formular políticas públicas activas y de mejorar indicadores relacionados con estas materias. Persisten en el sistema internacional deficiencias que afectan y debilitan el esfuerzo que se ha hecho en pos del desarrollo económico y social de nuestros países. En muchas oportunidades, el establecimiento de determinados criterios para el despliegue de la cooperación internacional termina generando efectos adversos, indeseados y altamente negativos. Muchos países, entre los que se cuenta Uruguay, se han visto perjudicados por una concepción arcaica del desarrollo basada en el ingreso per cápita, resultando ello en un ejercicio de graduación que en la práctica constituye un castigo para los países que se encuentran en transición hacia el desarrollo y que han logrado una mejor retribución de su ingreso. Señor Presidente, los Estados tienen la responsabilidad primordial en la protección de los derechos humanos de su población. Nos provoca un profundo rechazo ver que en muchos lugares del mundo los derechos básicos de millones de hombres, mujeres y niños son violados en forma flagrante. Y más aún cuando los perpetradores de esas atrocidades son sus propios gobernantes que abusan de los mecanismos represivos y violentan sus obligaciones internacionales en la materia. Esta realidad nos resulta más dura y perturbadora al tener en nuestra propia región de América Latina y el Caribe ejemplos de esa naturaleza. No existe foro más adecuado que la Asamblea General para reafirmar la vocación humanista y humanitaria del Uruguay y reiterar su compromiso constante y permanente con la agenda de derechos humanos, exigiendo que las obligaciones internacionales contraídas por los miembros de esta organización sean plenamente respetadas por todos los actores de la comunidad internacional. Igualmente, es necesario asegurarnos que el tratamiento de estos temas tan sensibles en los foros multilaterales competentes se realiza de una manera objetiva y no politizada. Quiero destacar en este sentido la firme vocación del Uruguay para fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, migrantes, personas con discapacidad y miembros del colectivo LGTBID. Las olas migratorias producto de guerras, conflictos internos o de crisis políticas y económicas a distintas escalas se han incrementado en los últimos años. Focos de inestabilidad regional, como el provocado por el conflicto en Ucrania, así como la guerra civil en Siria o los acontecimientos en Libia, Myanmar o en Venezuela, en nuestra propia región, han ocasionado un aumento de los flujos de personas y familias que abandonan sus hogares y sus países buscando seguridad y alivio. Quiero destacar el rol de la Corte Penal Internacional como mecanismo central del sistema de justicia internacional y su relevancia como factor disuasorio y sancionatorio contra los perpetradores de acciones genocidas, atrocidades en masas y de crímenes contra la humanidad. Señor Presidente, en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y tal como lo hace anualmente, Uruguay renueva su apoyo a las misiones y operaciones de paz de las Naciones Unidas. Nuestro país tiene una larga trayectoria de contribución a estas misiones, iniciada a fines de la década de 1940, habiendo desplegado efectivos en diversas misiones durante más de 70 años en forma ininterrumpida.
Uruguay se encuentra entre los primeros 15 contribuyentes de tropas al sistema de Naciones Unidas y actualmente nuestros despliegues principales se encuentran en la MONUSCO, en República Democrática del Congo, y en UNDOF, en los Altos del Golán. Uruguay mantiene inalterable este compromiso con la paz, la seguridad internacional y la protección de civiles. En línea con el espíritu y los postulados de la resolución 13.025 del Consejo de Seguridad, el pasado 21 de julio, Uruguay presentó oficialmente su Plan de Acción Nacional sobre Mujer, Paz y Seguridad. Señor Presidente, Uruguay es uno de los países fundadores de esta organización, habiendo colaborado activamente en diversos periodos de su historia con su objetivo de preservar la paz y la seguridad internacionales. Uruguay no concibe la paz en el mundo si no existen compromisos serios y firmes de parte de la comunidad internacional en materia de desarme y no proliferación. El bloqueo y la parálisis experimentada recientemente en el marco de la 10ª conferencia de examen del Tratado de No Proliferación Nuclear nos debe hacer reflexionar sobre este particular momento en la historia de la organización. El Uruguay ha apoyado y seguirá apoyando la agenda del desarme de las Naciones Unidas y continuará buscando los acuerdos que permitan que la arquitectura del desarme funcione en forma eficaz y confiable. Entre los factores de inseguridad presentes en la realidad internacional, es necesario recordar la creciente influencia de la delincuencia internacional organizada, el narcotráfico y el terrorismo internacional. Así como nuestro gobierno se ha trazado como una de sus prioridades el combate contra la delincuencia y el narcotráfico para brindarle a nuestra sociedad niveles más elevados de seguridad, reitero el firme compromiso y la cooperación del Uruguay en la lucha contra el crimen organizado y las actividades terroristas a nivel regional e internacional. El Uruguay está comprometido con la agenda de ciberseguridad y combate al ciberdelito. La organización tiene una responsabilidad primordial en esta materia y Uruguay participa activamente en las instancias que están teniendo lugar. Adicionalmente, en este momento, el Uruguay ha formalizado su solicitud al Consejo de Europa para adherir al Consejo de Budapest, al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y abrazar de esta manera la más moderna legislación existente a la fecha para enfrentar el ciberdelito. Como a todos nos consta, las tareas que desarrolla esta organización son numerosas, oportunas y necesarias. Pero, como acertadamente ha expresado el secretario general Antonio Guterres, debemos combatir las disfuncionalidades que nos paralizan. Como gobernantes, tenemos la obligación de lograr que nuestra organización represente a todos los ciudadanos, incluidos los sin voz y sin rostro, y no sea percibido como un escenario anual de retórica para delegados y diplomáticos. Señor Presidente, la democracia no es un modelo perfecto ni soluciona todos los problemas de los hombres y mujeres en este mundo, pero es notoriamente el sistema de gobierno que mejor permite salvaguardar el mayor anhelo de los seres humanos, que es el de su libertad. La democracia es el régimen político que representa y refleja de una manera la propia condición humana, nuestras expectativas de superación espiritual y material y el disfrute del derecho de poder elegir. Democracia y Estado de Derecho son elementos necesariamente interdependientes, esenciales para que el orden social y político de un país represente la voluntad genuina de sus ciudadanos. Sin embargo, la democracia, sus principios y sus valores son sistemáticamente acechados en múltiples lugares del mundo. Para el Uruguay, el sistema democrático forma parte de su historia y de sus mejores tradiciones. Constituye un rasgo de identidad de nuestra sociedad. Nos enorgullecemos de ser considerados como una democracia plena, pero también somos conscientes de nuestra responsabilidad como gobernantes de fortalecerla cada día y protegerla ante sus múltiples desafíos. Esta construcción democrática con sus valores y sus principios rectores, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, lo que ha permitido es que la voz de Uruguay no solo sea escuchada, sino también respetada en la comunidad internacional. Estos fueron, son y seguirán siendo entonces los pilares fundamentales sobre los que reposa la contribución de mi país al concierto internacional. Sobre esta base, Uruguay renueva nuevamente su compromiso con el sistema internacional de naciones. Muchas gracias.
Seguimos adelante con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Paysandú para lo que fue el encuentro con el patriarca en la meseta de Artigas. Aquí el informe. Señora Presidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, la verdad que un gusto, un honor y un privilegio para los sanduceros y para todo un país que se dio cita en la meseta tenerla acá. Muchas gracias por venir. Señor Secretario de la Presidencia, doctor Álvaro Delgado, un hombre que también es de la casa, ha hecho varias marchas, muchas gracias. Al señor Ministro de Ambiente, Peña, a los señores senadores que nos acompañan, Manini Ríos, Domenech, Botana, Carlos Daniel Camí, muchas gracias también por estar presentes, a los representantes nacionales por el departamento, al intendente Besosi, un hombre que también es de la casa, al intendente Lima que lo vimos desfilar, a los señores ediles, a los señores alcaldes, a las demás autoridades, al cónsul, a la gente de la policía, prefectura, ejército, a todos y fundamentalmente a un país que se ha dado cita acá, a más de 350 parcerías que han hecho de este encuentro con el patriarca el más grande en la historia desde aquella primera edición, que fueron un puñadito, unos poquitos. Más de 350 parcerías que han llevado y han pasado por acá más de 8.000 jinetes haciendo este evento, seguramente la marcha más grande del país. Creo que corresponde algún agradecimiento, se impone algún agradecimiento y un reconocimiento. En primer lugar, a una persona que puedo decir, sin temor a equivocarme, que es el espíritu también de esta marcha, que la tenemos entre nosotros y que es alguien que es quien organiza, junto a un gran equipo de la Asociación de Sociedades Tradicionalistas de Paysandú, pero que le pone el cariño, le pone el amor, y que esto en gran parte se puede organizar gracias a su capacidad y a su amor, que es María Dolores Álvarez, para quien no es necesario pedir un aplauso. María, bien. La madre de las aparcerías, doctor. La madre de las aparcerías. En otra licencia que me voy a permitir tomarme, creo que no podemos dejar estas palabras sin mencionar a un ícono también, a uno de esos históricos, como le gusta decir a Hugo, a uno de esos patriarcas que estuvo desde el comienzo y que la verdad que es un orgullo tenerlo entre nosotros en Paysandú, que es al amigo Luis Chichet, para quien también pido un aplauso. Año a año nos toca venir a la meseta y seguramente nos haremos las mismas preguntas. Año a año tendrá una respuesta distinta. ¿A qué venimos? ¿Y con qué nos vamos? Hoy el pueblo nos dio un ejemplo más de lo que puede hacer este hombre. Este hombre lo que hace es unirnos. Este hombre es capaz de, desde el fondo de la historia, hacer que vengan de los 19 departamentos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, viejos, veteranos, hombres, mujeres, de todas las religiones, de todas las razas, de todos los lugares, de todos los credos políticos. Y acá nadie es más que nadie. Con buenos aperos o con un poco menos, pero todo el mundo desfila. Y frente al prócer, ahí nos damos cuenta de que él nos sigue uniendo. Y por supuesto que para nosotros también nos da un mensaje. Cuando digo nosotros, somos los que de manera muy efímera, muy corta, hasta muy mezquina muchas veces por nosotros mismos, ocupamos alguna responsabilidad, sea desde el gobierno o sea desde la oposición. Y cada vez que lo miramos y tenemos que mirar para arriba, bien alto, nos hace ver lo pequeño que somos. Que a veces rehenes de nuestras soberbias,
a veces rehenes de nuestra mezquindad. El pueblo desfila, el pueblo le rinde honores, el pueblo unido, y el hombre nos pone una vara. Ese que está ahí arriba, nos pone una vara y le da una dimensión ética también a todo. Porque ¿cómo nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir deseando que el año que viene, cuando volvamos, ser un poco mejores. Obviamente no vamos a alcanzarlo nunca, pero sí tenemos que hacer la fuerza, todos los días un poquito, para lo que Él logró unir, nosotros también ser consecuentes con eso. Ese tuvo que ir de acá. Y lo fueron a buscar muchas veces. Y no vino por varias cosas, pero no vino entre otras cosas porque el pueblo oriental no estaba unido. No vino entre otras cosas porque hubo una leyenda negra. Fíjense ustedes en la actualidad en donde hay una palabra nueva que empieza a resonar, que es la posverdad. La capacidad que a partir de determinados relatos que no tienen base cierta, que no existen en los hechos, muchos nos hacen creer que es una realidad vívida. Esa es la posverdad, cuando nos hacen creer cosas que no son. Y en aquel momento, sin esta palabra posverdad, estaba la leyenda negra del Artigas matrero, del Artigas contrabandista y de todas las otras cosas que nos podemos imaginar. Pasó mucho tiempo para que los buenos orientales lo pudieran reivindicar. Entonces, revisemos lo que todos los días hacemos cada uno de nosotros y sobre todo de esta baranda para este lado, para hacer que ese pueblo que Él logró unir, nosotros no seamos los responsables de separarlos y desunirlos. Por eso nos tenemos que ir, obviamente pensando de que cuando vengamos el año que viene, hay que rendir cuentas, hay que pedirle que vuelva y a ver si tenemos la autoridad moral de haber hecho durante todo un año, durante una vida, en este caso quienes tenemos responsabilidades, quienes estamos al servicio público, a ver si habremos hecho lo suficiente y lo debido para pedirle que vuelva. Obviamente que esto no puede terminar sin una referencia al que debe andar por ahí en alguna nube, cabalgando. El hombre que fue el responsable de dar la primera yesca y que esa llama, que ese fuego que prendió, no la apaga nadie. Nadie lo va a pagar, y me refiero a Jorge Guapo Larrañaga. Qué mezquinos somos los hombres, los seres humanos, ¿no? ¿Cuántas veces nos tenemos que morir para ser buenos? Y lo que pasó es que un hombre que dedicó su vida al servicio público, a la causa pública, sí hoy lo puede mirar al general y puede decir de que hizo todo lo que tenía que hacer para que este pueblo esté junto. Así que a Jorge, a su familia que ha marchado por él, a sus hijos, a su hermana, el reconocimiento, agradecimiento eterno, porque nos dieron a alguien que es imposible de... No hay centímetro cuadrado en el departamento de Paysandú que no tenga una impronta, una firma, una marca, una seña de Jorge Larrañaga. Y uno que vino al mundo y se entrega a esta causa, qué lindo que lo recordemos de esa forma, con esa vocación de servicio y dando todo por su país. ¡Viva Paysandú! ¡Viva el general! ¡Viva el Guapo! ¡Viva ustedes! ¡Viva la marcha! ¡Viva el encuentro! ¡Viva! Bueno, avanzamos, tuvimos en vivo a través de Cardinal TV, el canal del país, bueno, todos los detalles de lo que fue esta actividad de encuentro con el patriarca, con un récord de jinetes que llegaron de todo el país y la región para formar parte de esta actividad que se vivió en vivo a través de la pantalla de Cardinal TV
el canal del país. Pausa, luego de la misma continuamos la recorrida informativa por todo el país a través de Panorama Cardinal. Ya volvemos. El cable llegó a todas tus pantallas. Si tenés cable en tu casa, entonces puedes tener gratis Cable Play, la aplicación del cable para todos tus dispositivos. Con Cable Play, mira televisión, dibujitos y deportes en vivo. Estés donde estés. Disfruta del cable sin límites con el contenido más variado en tu celular o tablet. Sumá más pantallas y mirá el cable desde donde quieras. Comunícate con tu operador de cable, descarga la app y disfruta de todo lo que Cable Play tiene para vos. Cable Play, lo que querés, donde querés. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasa cuando dejas de ver contenido pirata? ¿Qué? ¿No puedo fumar? Cuando no entras más a páginas truchas a ver tus series favoritas. Estrenos de películas o cualquier deporte. Un montón de puestos de trabajo ilegales. Ilegales. ¿Ilegales? Ilegales. Se ven en peligro. Pero no solo nos perjudicamos quienes vendemos contenidos piratas. También nos perjudicamos miles de ladrones y estafadores en todo el mundo. En todo el mundo. Que no podemos acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales, a tus fotos, contraseñas. Todos tus secretos digitales. Todo se vende. Seguro pensás, si dejo de ver contenidos de manera ilegal, no va a afectar a nadie. Pero si todas las personas que los consumen hicieran lo mismo, ¿de dónde robaríamos las bases de datos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién? Pensalo. Consumir entretenimiento de manera ilegal, además de ser un delito, expone tu seguridad y afecta a la industria haciendo perder miles de verdaderos puestos de trabajo. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar tus contenidos de forma legal y segura. No fomentes la piratería. Bueno, más información en Panorama Cardinal, temporada estival. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, indicó que el departamento dará un paso adelante en la próxima temporada. Tenemos un montón de propuestas de distintos eventos y fiestas, mucho más de lo que pensábamos, y yo creo que eso es una señal de recuperación del turismo. Parece que vamos a dar un pasito adelante. Por ejemplo, toda aquella gente que hizo aquellos 4 o 5 eventos en el Placer, ahora vinieron con 7 u 8 eventos y le pedimos 2 o 3 más y ahora ocupan todo enero, por ejemplo, lo cual está bueno. Y a su vez hay otras propuestas que se habían perdido con el tiempo. Había un par de fiestas de brasileros que volvieron. Yo creo que de a poquito se va a ir recuperando el nivel, ¿no? Si Dios quiere. Ante la primer sospecha, la dirección de obras actuó rapidísimo y por suerte se tomaron las previsiones. Yo estaba en el Congreso de Artigas y justo estaba el subsecretario de Transporte y acordamos una visita de técnico del Ministerio que creo que vieron el viernes, los más especialistas en puentes. Y bueno, mañana lunes tenemos una reunión de trabajo y un Zoom con técnico del Ministerio. Vamos a ver, vamos a analizar primero, va a haber que invertir ahí porque eso es muy importante para Maldonado. Pero no sé de tiempo, no sé de la obra que hay que hacer, es una incógnita. Vamos a cuidar lo que está hecho, vamos a prohibir la circulación por el riesgo que eso significa y vamos a actuar lo más rápido posible. Si pudiéramos trabajar día y noche lo vamos a hacer, pero no depende de nosotros. ¿Puede haber algún tipo, una vez que se tenga ya el diagnóstico, algún tipo de contingencia para esto, para intentar por lo menos llegar en buenas condiciones para la temporada, intendente? No me animo a decirte, vamos a ver, pelota al piso, la cabecita fría, y vamos a pensar bien qué es lo mejor, es el mejor camino. Vamos a encarar, de alguna manera, nosotros, con el Ministerio. En realidad es una obra del Ministerio esta, ¿no? Es una obra del Ministerio, y vamos a conversar con el Ministerio a ver cómo la encaramos. Nosotros vamos a echar para adelante también. Y si tenemos que poner doble turno, vamos a poner doble turno. Si tenemos que iluminar para trabajar de noche, vamos a iluminar para trabajar de noche. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Rocha para destacar una actividad del fortalecimiento de la descentralización política y el desarrollo territorial en lo que respecta a la equidad. El informe desde Rocha. La verdad que sí, que es un encuentro sumamente importante.
que va a marcar una trayectoria diferente de nuestra posición frente al Congreso de Intendentes, que vamos a trabajar los temas desde otro punto de vista, como trata y tráfico, como xenofobia, racismo, discriminación y, por sobre todo, migración. Claro, es un tema que indudablemente preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que Rocha es un departamento clave de ingreso de personas. Sí, preocupa muchísimo porque por tener una frontera seca, Rocha tiene una migración constante y continua y no siempre llegan en forma regular. Por lo general llegan en forma irregular. Y dada las características físicas del departamento, en los distintos puntos del departamento, principalmente en la zona costera, donde hay zonas boscosas de difícil acceso de pronto, pero llegan, se instalan y ahí están. Nosotros continuamente estamos trabajando conjuntamente con Migraciones, con OIM, algunas veces con InMujeres, otras veces se suma también el MIDES y hacemos jornadas periódicas y en cada uno de los lugares y llega gente con una infinidad de problemáticas desde el punto de vista de asistencia médica, porque están en forma irregular, no tienen su documentación, desde el punto de vista de la educación, que también les va a resultar difícil para la formación, pero Uruguay es un país de mano tendida por haber sido siempre, haber tenido siempre una relación especial con la migración y en definitiva la población uruguaya es descendiente de migrantes, en su mayoría de migrantes. Se les trata de allanar los problemas. Más en el caso del departamento de Rocha y por el trabajo especial que se hace con la Intendencia Departamental. Nelva, de todas maneras es muy importante el hecho de que desde el Congreso de Intendentes se tenga la presencia aquí en el departamento y buscando asociar a más departamentos limítrofes. En el caso de Rivera hay una problemática muy grande en Artigas. En definitiva, esto sirve para que también a partir de nuestro departamento surjan soluciones a nivel nacional. Claro, es sumamente importante. Es importante también de que no solo están los de frontera, los de frontera seca, sino que también está Montevideo, está Canelones trabajando. Rocha ha tenido una característica especial para trabajar después que se formó el Departamento de Equidad, que hemos trabajado no aislados del resto del país, hemos trabajado en forma conjunta con otras intendencias y hemos dado en llamar un grupo que tenemos que representa a cada uno de los partidos. Nosotros trabajamos conjuntamente con la Intendencia de Rivera y con la Intendencia de Montevideo, pero esto es más formal para darle otro formato, valga la redundancia, y comenzar a trabajar desde el año próximo conjuntamente con el Congreso de Intendentes. Y no podemos olvidarnos de que estuvo presente la Unión Europea y seguiría estando en nuestro territorio trabajando justamente estos temas. Claro, porque la Unión Europea ha encontrado eco aquí en Uruguay sobre estos temas tan preocupantes para ellos durante muchísimos años. Sí, la verdad que la Unión Europea encontró un eco, una resonancia importante de los temas que ellos mismos vienen gestionando desde allá y veremos a ver qué perspectivas tenemos,
qué nos espera el 2023, que está ahí en la puerta ya para llegar, y que en vistas a eso es que estamos trabajando ahora. Lo importante es que ya se fijan metas para el año que viene, la idea de generar una ley, de que se desencajone una ley que trata sobre todo estos temas de las tratas de personas y del tráfico de personas, que no es lo mismo, y en definitiva comenzar a andar un camino mucho más seguro. Claro, comenzar a andar un camino mucho más seguro, sí, de esa forma, concreto, firme, pero también estas instancias están haciendo un aprestamiento, en muchos casos, para el próximo censo nacional, el censo de población. Eso va a ser muy importante, ¿no? El censo va a ser clave para saber cuántas personas de afuera, de otro país, están viviendo aquí en Uruguay. Vamos a saber cuántas personas de otros países hay en Uruguay y vamos están instaladas legalmente y cuáles no, ¿no? Totalmente, porque al entrar en forma irregular se pierde la referencia totalmente, a no ser ir uno a territorio y que lleguen, de pronto te vas a trabajar una hora y llegan 15 o 20 personas con su familia allí. Ha habido un gran cambio de países de gente de otros países que llega al Uruguay. Ya no es lo mismo lo común de Cuba, Venezuela, ya llegan desde África, desde otros puntos del mundo, llegan a Uruguay. Sí, nosotros hemos atendido a gente de Senegal, a gente de Francia, de Filipinas. Estamos hablando de distintos continentes, de Colombia, que están en nuestras costas, que están en forma irregular. De Argentina, muy común, de Cuba, Venezuela. Hoy se ha mencionado varias veces el caso del ciudadano bengalí que estuvo por acá, que fue un caso especial, y es un crisol de migrantes que es muy difícil de abarcarlos a todos, muy difícil. Bueno, y de Rocha nos vamos al departamento de Durazno. Informe de Javier Moreira sobre el Festival Nacional de Durazno. Llegamos al centro del país a uno de los festivales más importantes, la 48ª edición el Festival de Durazno y la 21ª edición del Encuentro Gaucho, más fiestas del interior del país. Y bueno, un orgullo para nosotros todos los duraznenses. Este festival es el festival de más trayectoria del país, donde han pasado muchos artistas nacionales e internacionales. Después tenemos el festival correspondiente en febrero. Este viene a sustituir el festival que no tuvimos durante este año por la pandemia. Nos lleva bastante tiempo, por suerte la Intendencia de Durazno cuenta con un equipo ya preparado de hace muchos años, que estamos acostumbrados a hacer el festival de folclore, el rock. Es un gustazo estar en Durazno, siempre es un festival que nosotros tenemos como referencia también. La oportunidad de toda la gente que hace folclore todo el año, que tenga su espacio dentro del festival. Cada edición del festival tiene un sentir muy diferente. Se me vienen los años arriba y eso también me va dando una seguridad arriba del escenario. Te bajaste de la moto con ese nuevo atuendo y reventó el festival. Lo que nosotros queremos hacer tiene un poco de rock también, así que no me estresa. Contentísimos de que la actividad se haya retomado. Desde hace un tiempo ya que estamos con una agenda, como quien dice, normal. Así que felices de estar de nuevo recorriendo el Uruguay. Bueno, gracias a Dios sí, volviendo a la normalidad un poco de lo que nos habíamos desacostumbrado con esto de la pandemia, pero bueno, gracias a Dios volviendo a los escenarios y al reencuentro con el público, con la gente, con todos ustedes nuevamente. Es un orgullo, yo represento a Sarandí, a donde voy, siempre tengo, la bandera que justamente ahora hace poco se inauguró, la bandera de Sarandí, de Florida, pero más que nada de nuestra ciudad. La verdad que sí, un festival precioso, enorme, con una tradición muy grande, tenemos el honor de estar acá, un placer. Estamos en el encuentro número 21, después del tema de la pandemia que se ha suspendido y un poco menos de gente, sí, pero la verdad que hoy nos llamó la atención la cantidad de gente que hay en el ruedo. Bueno, en este caso nosotros somos jurados de tropilla, tenemos que ver lo que hace el caballo después que suena la campana y ahí evaluamos y le vamos poniendo un puntaje del 1 al 10, medir a todo con la misma vara, digamos. De todos lados se recatan cosas, positivas y buenas y recatamos gente, tropilla. El gaucho no le tiene miedo al frío y a veces si por ahí te da frío tenés que toparlo en serio. El amor por las cosas nuestras y eso nos da ese calor espiritual, ¿no? ¿Qué te gusta más, andar a caballo o en moto? En moto.
Bueno, avanzamos en Panorama Cardinal, proponemos una pausa luego de la misma, nos iremos a Canelones, volveremos a Rocha y otros puntos del país de la mano de la información. Ya volvemos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasa cuando dejas de ver contenido pirata? ¿Qué? ¿No puedo fumar? Cuando no entras más a páginas truchas a ver tus series favoritas. Estrenos de películas o cualquier deporte. Un montón de puestos de trabajo ilegales. Ilegales. ¿Ilegales? Ilegales. Se ven en peligro. Pero no solo nos perjudicamos quienes vendemos contenidos piratas. También nos perjudicamos miles de ladrones y estafadores en todo el mundo. En todo el mundo. Que no podemos acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales, a tus fotos, contraseñas, todos tus secretos digitales. Todo se vende. Seguro pensás, si dejo de ver contenidos de manera ilegal, no va a afectar a nadie. Pero si todas las personas que los consumen hicieran lo mismo, ¿de dónde robaríamos las bases de datos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién? Pensalo. Consumir entretenimiento de manera ilegal, además de ser un delito, expone tu seguridad y afecta a la industria, haciendo perder miles de verdaderos puestos de trabajo. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar tus contenidos de forma legal y segura. No fomentes la piratería. El cable llegó a todas tus pantallas. Si tenés cable en tu casa, entonces puedes tener gratis Cable Play, la aplicación del cable para todos tus dispositivos. Con Cable Play, mira televisión, dibujitos y deportes en vivo. Estés donde estés. Disfruta del cable sin límites con el contenido más variado en tu celular o tablet. Suma más pantallas y mira el cable desde donde quieras. Comunícate con tu operador de cable, descarga la app y disfruta de todo lo que Cable Play tiene para vos. Cable Play, lo que querés, donde querés. La televisión para abonados del interior cuenta con 421.000 conectados a los servicios. Gracias al esfuerzo de todos los cableoperadores, eso permite emplear a más de 2.000 personas de forma directa, con $20 millones al año en salarios, y permite beneficiarse a más de 20.000 personas de forma indirecta que cuentan con comercios y servicios en todas las localidades del interior del país. La televisión por cable del interior realiza aportes por más de $40 millones al año en impuestos que son destinados a educación, salud, desarrollo social y desarrollo del Uruguay entero. Se han creado más de 100 medios de comunicación locales plurales, libres e independientes, enfocados en difundir la cultura, tradiciones, información, deporte y entretenimiento local, lo que permite reflejar la identidad de nuestro interior tan rico y maravilloso. La televisión por cable del interior ha sido responsable de acortar la grieta cultural entre el interior, la capital y el mundo. Por los cables del interior circulan políticos de todos los partidos, todas las sociedades civiles organizadas, instituciones educativas de toda índole y todos los ciudadanos de todas las ciudades, centros poblados o zonas rurales que necesiten expresarse o necesiten cualquier tipo de colaboración. La televisión por cable del interior ha sido pionera en América Latina en ofrecer servicios 100% digitales, permitiendo la llegada de información y contenido mundial y en tiempo real. Para seguir mejorando los servicios y poder brindarle mayor calidad a todos los habitantes del interior del país, hoy más que nunca necesitamos que el Estado permita incorporar Internet a nuestras redes. CUTA, Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Bueno, avanzamos en Panorama Cardinal con más información. Nos vamos nuevamente al departamento de Rocha, en este caso a la ciudad de La Paloma, y a una actividad denominada Diálogo sobre Migraciones. La señora Paola Martínez, de la Organización Internacional para las Migraciones. Adelante. Bueno, me gustó estar acá, acompañada de tan excelentes compañeras de mesa, así que bienvenidos y bienvenidas a todos también a esta segunda parte de la jornada del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar un poco con algo de contexto.
porque sabemos que la decisión de emigrar de una persona está motivada por diferentes factores, bien sean políticos, de seguridad o socioeconómicos. Según un informe del 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre los aspectos que motivan a una persona a abandonar su país están la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a los derechos humanos fundamentales como la educación, la salud, el agua, el trabajo decente, así como la xenofobia, la violencia, la desigualdad de género, las consecuencias del cambio climático, desastres naturales, por mencionar solo algunos factores. Dichos factores en ocasiones pueden estar relacionados con las vulnerabilidades producto de las condiciones y experiencias en los mismos procesos migratorios. Si quieres, por favor, pasamos a la siguiente. Bueno, las personas o grupos de migrantes en tránsito pueden ser vulnerables a las violaciones de derechos y al abuso, sobre todo cuando están en situación irregular. Esto las hace más propensas a acudir a medios de transporte inseguros, recibir amenazas de tratantes de personas o traficantes de migrantes. Asimismo, en los lugares de destino pueden adquirir nuevas vulnerabilidades producto de barreras lingüísticas, acceso a la documentación, que era uno de los temas que mencionábamos en la jornada de la mañana, que puede conllevar también a dificultades para integrarse, también a sufrir xenofobia, además de recibir amenazas y manipulaciones por parte de empleadores o arrendadores que se aprovechan de sus condiciones migratorias. Pero, ¿qué es la trata de personas y qué es el tráfico ilícito de migrantes? Podemos repasar algunos conceptos que seguramente la mayoría conocen. La trata, primero, es un delito y es clave para las víctimas sobrevivientes el acceso a la justicia y la reparación. Adicionalmente, es una violación de los derechos humanos que requiere un enfoque de derechos en nuestras intervenciones y es una forma de explotación y violencia que requiere un enfoque centrado en la persona sobreviviente. Según el protocolo de Palermo sobre la trata, para que exista este delito debe haber 3 elementos que se relacionan entre sí: actos, medios y fines o propósitos. Entre los actos están la captación, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Entre los medios están la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, entre otros. En cuanto a fines, pueden estar los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o formas análogas de la esclavitud, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la servidumbre, la mendicidad, la extracción de órganos, entre muchos otros. Seguimos, por favor, la siguiente. Este delito puede ser cometido dentro de un país, a lo que nos referimos como trata interna, o fuera del país, pasando por fronteras, bien sea de manera regular o irregular. Y a esto nos referimos como trata externa o internacional. Siguiente, por favor. Se tiende a confundir la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes, sobre todo cuando se considera que la trata solo puede ocurrir cuando hay un cruce de fronteras y un desplazamiento de un país a otro. Por eso vale la pena aclarar que el tráfico de personas es un delito recogido por el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire del año 2000 y consiste en el cruce fronterizo internacional irregular facilitado por un tercero que recibe beneficios financieros u otros, en el cual, aunque haya engaño o trato abusivo, su finalidad es la de obtener un rédito financiero del traslado, no de una futura explotación. Asimismo, es una infracción contra las leyes de un Estado, por lo cual se considera un delito contra el Estado. Siguiente, por favor. Si bien, como vemos, son delitos diferentes, hay interconexiones entre estos dos, como que una persona puede iniciar su viaje estando de acuerdo con ser traficada en otro país, pero después encontrarse en una situación de explotación y trata debido a la fuerza o el engaño. Otra situación de interconexión puede ser que los tratantes se presenten como coyotes, pero su fin último es la captación para la explotación. Otro ejemplo,
que puede ser que una persona haya sido traficada inicialmente, pero debido a las relaciones entre redes y en función de obtener un mayor beneficio económico, sea entregada a tratantes. Finalmente, otra conexión entre los dos delitos puede ser que los tratantes y los traficantes usen las mismas rutas y los mismos modus operandi y o realizar indistintamente ambos delitos. El contexto actual de movilidad humana en América del Sur, cuyos patrones predominantes son la migración intrarregional, la emigración hacia países desarrollados y la inmigración extrarregional, evidencia que hay una alta movilidad de personas venezolanas hacia países de América Latina y el Caribe, que hasta agosto de este año se tiene la cifra de 5.745.000 personas. Asimismo, en las últimas décadas ha habido un creciente número de nacionales del Caribe, principalmente de Haití, Cuba y República Dominicana, hacia América del Sur. Y la principal motivación es la búsqueda de mejores oportunidades. Estos flujos migratorios, sumados a la situación en el tapón del Darién, en donde en lo corrido del año hasta junio se calcula de que 48.340 personas han entrado de manera irregular. De esa cifra, un 58% son de origen venezolano y un 22% brasileños, pueden potenciar la presencia de los delitos de trata y tráfico, y las redes delictivas los encuentran como escenarios idóneos porque a mayor vulnerabilidad, más fácil será el reclutamiento. Existe en este entorno una preocupación especial por, entre otros, los adultos mayores, la población LGTBI y las niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad, dado que de estas últimas muchas son jefas de hogar que no pueden proveer para sus hijos por medios regulares y corren el riesgo de acudir al sexo de sobrevivencia y ser víctimas de violencia de género. El espacio colaborativo de datos sobre trata de personas, CTDC por sus siglas en inglés, evidencia que a nivel global se han reportado 156.330 casos, de los cuales 1.161 víctimas han sido explotadas en América del Sur, en su mayoría laboralmente, específicamente en Uruguay. Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la explotación laboral se presenta, entre otros, en los sectores de construcción, servicio doméstico, de limpieza, cuidado a personas mayores, la industria textil, de agricultura y madera. Los datos de CTDC muestran también que un 88% son víctimas intrarregionales y que principalmente están en los rangos etarios entre los 9 y 17 años, 30 y 38 y 24 y 26. Y respecto a las rutas de casos de trata reportados, las víctimas de este delito de origen uruguayo principalmente parten hacia a la Argentina, España e Italia. Y aquellas que vienen al país principalmente son nacionales de Cuba, Puerto Rico y también hay casos desde Indonesia. En cuanto a tráfico, según el informe del 2018 de UNODC, la mayoría de migrantes objeto de tráfico ilícito vienen a la región de manera transitoria, aunque también hay algunos casos de inmigrantes extracontinentales provenientes de Asia Occidental y del Sudeste y de África, cuyo destino es América del Sur. Para concluir, con base en el contexto migratorio actual, es muy relevante que se continúe desarrollando y fortaleciendo los mecanismos para la prevención de estos delitos. De allí la importancia del protocolo para la prevención. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos destaca que en el contexto de trata de personas, las acciones de prevención atacan los factores que aumentan la vulnerabilidad de las víctimas. Ataca también los factores que crean o mantienen la demanda de bienes y servicios producidos por personas objeto de trata y aquellos que crean o mantienen un entorno en los que los tratantes y los traficantes y sus cómplices pueden operar impunemente. También hay otras medidas para tener en cuenta en estos protocolos, como algunas medidas de prevención, como la adquisición de conocimientos sobre las mismas redes delictivas y sus modus operandi, así como el establecimiento de programas de prevención entre posibles grupos de riesgo. Esto último es particularmente importante, ya que en su desarrollo se debe considerar claramente el público meta,
si estará dirigido a potenciales víctimas o a funcionarios de gobierno nacional o local y si se enfocará en grupos vulnerables específicos. Sí. Finalmente, también es recomendable que en el desarrollo de protocolos y todas las acciones que se lleven a cabo con el fin de prevenir, proteger, asistir a las víctimas, detectar casos, se incrementen las acciones de difusión para informar sobre nuevos riesgos y formas de reclutamiento, como el uso creciente de las redes sociales, que como sabemos es la forma últimamente la forma más usada. También que se promocione una mayor participación de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil y que tengan conocimiento acerca de los conceptos de estos dos delitos y puedan también ellos ayudar a identificarlos. Y que se promocionen espacios de intercambio y cooperación técnica para compartir lecciones y avances en el desarrollo e implementaciones de nuevas estrategias, así como datos e información sobre perfiles y modus operandi. Por ejemplo, en el caso de tráfico ilícito, desde la pandemia y el cierre de fronteras, incluyen ahora tanto grupos criminales como la pandilla de Venezuela, el Tren de Aragua, como comunidades fronterizas que han sido afectadas económicamente debido al cierre de fronteras y que por necesidad se han involucrado en el transporte o alojamiento de migrantes objeto de tráfico ilícito y también de trata. Con esto concluyo mi presentación y doy paso a mis compañeros. Bueno, y de Rocha nos vamos a Canelones con la información en Panorama Cardinal y un informe desde la Fiesta de la Chacra 2022. Es una fiesta distinta donde lo central es la actividad productiva y demostraciones de lo que se hace en las chacras, de lo que se hace en la zona rural de Canelones. Hay un turismo de fiestas también. Hay gente que se organiza y todos los fines de semana y si pinta algo. Yo me encontré con gente que viene de Rocha, se viene para acá y debe haber gente de otros lados, obviamente de Montevideo, pero gente que se viene de lejos y te dice, no, tuvimos la fiesta de tal lado, la fiesta de tal otro. La sillita de playa en el auto y es una forma de hacer turismo, es un buen turismo interno, donde lo central es lo cultural y es bueno que nos demos un espacio para celebrar. Bueno, de Canelones nos vamos al departamento de Río Negro para destacar un concierto, gala, banda, orquesta departamental, 27º aniversario de la banda fue en el departamento de Río Negro. Compartimos el informe. Ha sido un orgullo tener un grupo de música como esta banda departamental de Río Negro cumpliendo 27 años. Cuando recién se nombraba a todo el mundo, Cristín que no está, al profesor Alamón, y quiero tener un recuerdo especial para alguien con quien compartimos tantos años, que le dio tanto a la banda, que fue el profesor Ricardo Mañay, que siempre dan lo mejor, que nos hacen sentir orgullosos de tener este grupo musical que nos representa con un estilo característico y el amor que le ponen a lo que hacen. Qué orgullo que tenemos de tener este teatro y de tener esta banda. A ustedes. La verdad, este aplauso es para ustedes y se lo vamos a tributar de pie, nos vamos a poner todos de pie.
Bueno, de esta forma finalizamos Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación y nos reencontramos mañana con toda la información. Muchas gracias.